Sí, ¿qué tal días? Buenos días, jóvenes. Pues miren, continuamos con el programa. El día de hoy me toca traerles el tema de sólido semi-infinito. Eh, este concepto de sólido semi-infinito se basa básicamente en que la transferencia de calor es limitada, no es instantánea. Quiere decir que si ustedes quieren un objeto sobre una de sus fronteras, recibe un flujo de calor, el objeto va a cambiar de temperatura en esa frontera. Sin embargo, la frontera opuesta posiblemente nunca sea perturbada o en la escala de tiempo en el cual se desarrolla el proceso. Yo les presento tres casos básicos. El primer caso básico es el que abordaré en este momento. Tengo un objeto demasiado grande o en su defecto con una mala conducción de calor, ¿sí? Inicialmente a una temperatura TI, T inicial, y súbitamente una de sus fronteras es expuesto a un cambio de temperatura abrupto que denominaremos TS. En ese momento se genera la transferencia de calor de un medio, ¿sí? Generalmente fluido, hacia el sólido. Esta transferencia de calor va a empezar a afectar de manera dramática la frontera en la cual está expuesta la transferencia de calor. Sin embargo, la otra frontera, la opuesta, tardará tiempo en sufrir esa transferencia de calor. De hecho, en un tiempo dado, vean los gráficos aquí de perfil de temperatura, por ejemplo el inferior, que observamos que a mitad del objeto aún permanece la temperatura TI. Conforme avanza el tiempo, estos perfiles de temperatura van a ir cambiando o evolucionando. Vean cómo en esa misma posición que era TI, ya no es TI, es ligeramente superior a TI porque el flujo de transferencia de calor ya afectó esa zona. Sin embargo, una zona más hacia la derecha veremos que todavía sigue siendo ¿qué? TI. Claro, esto dependerá, les vuelvo a repetir, de la velocidad de la transferencia de calor o bien el tamaño del objeto, ¿no? Hay otros casos de interés. Por ejemplo, el de la derecha sería el caso que siempre hemos visto en clase, ¿no? Tengo un medio fluido con un coeficiente convectivo H con una temperatura de bulto T infinito, le produce una transferencia de calor del medio a este sólido y pasa exactamente lo mismo, ¿no? Solamente que aquí el calor que entra por conducción al sólido es limitado por la velocidad de la transferencia convectiva. Vean el gráfico. Esta parte lo que denominamos capa límite es un tema que hasta el momento no lo he planteado en clases. Más adelante en la siguiente unidad se verá, ¿no? Pero aquí lo importante es entender que esto condiciona el flujo de calor que se transfiere del medio fluido hacia el sólido. Y bueno, un caso raro, ¿no? Es cuando el flujo de calor es constante y conocido, ¿no? Que es, si es posible a través de mantillas eléctricas, quizá transferencia de calor a través de vapor, pero no es común. Generalmente se diseña a nivel de laboratorio este tipo de experimentos, ¿no? Volviendo al caso 1, que ese es el de nuestro interés. Obviamente, para que ustedes lo entiendan de una mejor manera, tendré que explicarles lo siguiente. Imagínense que esta fuera la superficie de la Tierra y inicialmente estuviera caliente, ¿no? Alrededor de, ¿qué? 40 grados. Y esto es el ambiente que rodea la Tierra y viene un frente frío. Este frío va a estar alrededor quizá de 10 grados. En ese momento súbitamente la superficie de la Tierra va a cambiar a 10 grados junto a lo del medio, este ambiente frío que les comento. Pero muy en el interior de la corteza terrestre va a mantenerse a los 40 grados que había dicho inicialmente, ¿sí? Quizás se va a ocupar bastante tiempo para que esta perturbación de temperatura afecte el interior de la Tierra. En este caso, observen que no ocupamos saber de qué tamaño, ¿sí? O a qué distancia, ¿sí? Es el objeto, porque estamos hablando de la Tierra, ¿no? Ustedes no me pueden decir que tiene un espesor de 50 kilómetros, no funciona de esa manera. Bueno, es en este tipo de casos donde aplica, ¿no? Cuando tenemos objetos demasiado grandes y cuya transferencia de calor solamente afecta en la superficie del mismo. ¿Cómo se plantea la transferencia de calor de ese tipo de problemas? De la misma forma que la hemos platicado en todo el curso, ¿no? Tenemos una ecuación general, ¿no? Para sólidos, ¿sí?
esta ecuación general de sólidos, observen que es la misma que hemos estado trabajando en clases. Básicamente es la conductividad por el laplaciano de la temperatura, más quizá un flujo de generación de calor volumétrica, si fuese el caso, si hablábamos el concepto de la Tierra, obviamente que aquí no aplica, pero pongo el término porque este es el balance que de alguna manera hemos estado trabajando en todas las clases. Y luego pues viene nuestro rho CP, ¿no? Nuestro rho CP genérico, le pusimos como C nada más, en toda la clase lo hemos visto de esta manera. Y ocupamos la derivada parcial de la temperatura versus tiempo, ¿no? Ahí está nuestro balance general. Si consideramos que flujo de calor en el eje X, ¿sí?, y sin generación de calor, bueno, la ecuación se reduce o se simplifica a una manera más sencilla, ¿no? Entonces esto deja de ser lo que teníamos y ahora lo que vamos a ver es una segunda derivada. Siguiendo las ilustraciones estaríamos hablando de la segunda derivada con respecto a X, ¿no? ¿Sí? Con respecto a X y pues no hay generación de calor, lo elimino. Y obsérvense que aquí yo puedo agrupar este rho CP del lado izquierdo, ¿no? Y me daría un coeficiente muy famoso que yo les he estado comentando en clase, que es este, K en rho CP, que yo le denomino, de acuerdo a la literatura, coeficiente de difusión térmico, que es una medida de la conducción de calor a través del material sólido y su capacidad de almacenarlo, ¿no? En este caso nosotros usamos la letra alfa, ¿no?, del alfabeto griego. Bueno, pues me queda la misma ecuación que hemos estado trabajando. ¿Qué es diferente? Bueno, lo diferente empieza aquí. Primero, en la frontera izquierda, en cualquier tiempo, hay que entender que la temperatura ahora será TS, ¿no? Ese es el cambio súbito al que se expone el sólido, ¿no? Y sabemos que en el tiempo inicial, en cualquier lugar, la temperatura va a ser TI, acorde a la nomenclatura del libro. Y nos falta una condición más, que es la condición del lado derecho. Pero el objeto es demasiado grande. En matemáticas, un objeto demasiado grande, tenemos el concepto de que tiende al infinito. Entonces, muy lejos de la superficie, la transferencia de calor afectada no afecta esa parte del dominio y la temperatura se mantiene como la temperatura ideal. Bueno, aquí de nueva cuenta que tengo una ecuación diferencial de doble orden en X con dos condiciones de frontera en X, como ustedes ven, y una derivada parcial en T con su condición inicial respectiva. Hay dos maneras de resolver este problema, jóvenes. Una es, acorde al libro, proponer un método llamado de la similitud de variables, donde una variable sustituye a las dos. Es un método algo tramposo porque sabemos la respuesta. Se conoce la respuesta, se propone la idea de cómo es la estructura de la respuesta y pues solamente consiste en encontrar esos coeficientes faltantes, ¿no? Como les digo, es algo tramposo, ¿no? Lo otro es aplicar otras técnicas que ustedes ya dominan, ¿sí?, que aprendimos en cálculo avanzado y que en este caso sería la transformada de Laplace. Hay que recordar que haría un cambio de dominio. En este caso, el cambio de dominio tiene que ser en el tiempo, ¿sí?
Entonces voy a cambiar la variable dependiente t, que depende de x y de t, y la voy a cambiar por una nueva variable para que va a seguir dependiendo de x, pero ya no de t, sino de s, ¿sí? Aplicando la transformada de Laplace. Y ojo, también deberíamos de cambiar las condiciones de frontera. Un detalle más que quisiera antes de empezar, por conveniencia, ¿sí? Nos conviene hacer un cambio de variable. Este cambio de variable va a facilitar de alguna forma la respuesta, ¿no? Puede ser simplemente tratar de homogeneizar una de las condiciones frontera, esa es una forma. La otra incluso llevar a un dominio entre 0 y 1 en la temperatura. Por ejemplo, se me ocurre este cambio de variable. Fíjense que estoy midiendo la temperatura con respecto a la temperatura de la superficie, ¿sí? Este nuevo cambio de variable no me afecta la ecuación principal. Si ustedes despejan t de aquí y lo meten en la ecuación principal, obsérvense que t y ti es constante. Esto se lo dejo como ejercicio a ustedes. Van a ver que la ecuación simplemente cambia de ser t a tener el valor de teta. Justo en el otro también, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Y obvio, ¿no? Las condiciones de frontera con este cambio de variable deben también de cambiar. No es complicado, ¿no? Cuando meta el TS aquí, me voy a dar cuenta que teta va a valer 0. Y cuando meta TI, teta va a valer 1. Entonces, aquí yo hago mi cambio, ¿sí? Ya no va a ser t, va a ser teta. Y aquí va a valer 0, ¿no? Y en el otro caso, ya no va a ser TI. Observen, voy a meter TI en mi cambio de variable. TI menos TS entre TI menos TS, teta va a valer 1. Obviamente que también me va a afectar la condición de frontera en el infinito. Ahora sí, tenemos un nuevo sistema con este nuevo cambio de variable, ¿no? Al cual debemos de atender. ¿Qué procede? Pues sigue la transformada de Laplace, ¿no? Aquí hay que recordar y tenemos que elegir una de las variables. La transformación de Laplace que yo voy a aplicar va a ser de la siguiente manera. Vamos a aplicar una transformación de Laplace sobre teta, ¿sí? Recordando que teta actualmente es una función que depende de x y de t. Cuando yo aplique esta transformación me va a generar una nueva variable que ya no va a depender de x y de t, porque voy a cambiar el dominio. Entonces, esta nueva variable, para no batallar, le vamos a poner una raya arriba. Algún símbolo que me permita distinguir que es una variable transformada por el operador de Laplace, ¿no? En este caso le estoy poniendo una raya arriba, ¿no? Y claro, ya no depende de t, depende de s. Bueno, ¿cómo voy a conseguir esto? Esto se consigue simplemente aplicando el operador de la transformada de Laplace en la ecuación y condiciones correspondientes. Quiere decir que a esta ecuación le tengo que aplicar ese operador que les comento, ¿sí? Por aquí debe de andar. Es la L manuscrita. Bueno, parece que no está. Yo voy a usar mi propia L, que no debe afectar mucho, ¿no? Al final es simbología.
Entonces voy a aplicar este operador L, ¿sí?, sobre mi sistema a ambos lados, ¿no? Aquí viene el operador transformada de Laplace. Les recuerdo lo siguiente. El operador de transformada de Laplace es una integral en el tiempo con un kernel de e a la menos st. Lo que es importante recordar aquí es que L es integral del tiempo y esta es derivada parcial de x. O sea, yo podría hacer un movimiento en los operadores, por lo menos en el primer operador. Observen que alfa es constante y lo que yo puedo lograr es esto, jóvenes. Es que mi operador de derivación quede afuera y el operador de transformación de Laplace quede adentro, ¿no? Aquí no, aquí tenemos una regla para las transformadas de una derivada, simplemente hay que recordarlo. Bueno, lo dejo aquí y en el primer caso, este simplemente va a ser ¿qué cosa? Va a ser teta pero transformada, ¿no? Y hemos usado el concepto de raya arriba. Acá no, acá yo me tengo que ir a mis tablas de libro, buscar cómo la transformada de una primer derivada, ¿sí?, son de las reglas principales. Y si uno examina, lo que va a encontrar es que es f, la función transformada, ¿sí?, tomado de tablas, menos teta, o sea, la función inicial, obviamente, en cualquier lugar, pero en el tiempo inicial. Y tal cual, ¿no? Vean que tengo una nueva ecuación. Aquí me gustaría agregar algo más. Estas derivadas ya no son parciales. Quiero que vean que ya no hay derivadas de teta raya. Solamente hay una derivada de teta raya respecto a x. Entonces, sin un problema, este se puede considerar derivada total. Ahora, de este lado, esto que ven aquí, teta en cualquier lugar en el tiempo cero, es a lo que denominamos condición inicial. Y esa condición inicial la tenemos aquí, que dice que cuando el tiempo vale 0, teta debe valer 1. Entonces, sin más preámbulo, yo tendría que borrar, eliminar esto y simplemente poner 1. Y me daría esta nueva ecuación. Es una ecuación también de segundo orden, pero de edad total. Me quedaría así. Yo esta ecuación la puedo reacomodar, ¿sí?, para hacer la solución al respecto. La puedo acomodar de la siguiente manera, de una manera rápida. Una manera rápida de acomodar esto sería que este pase negativo al otro lado y dividirlo todo entre alfa. Que sería de esta forma, ¿no? Quiero que vean que esta es una ecuación ordinaria de segundo grado no homogéneo. Ese no hay que perderlo de vista. Pero es una ecuación relativamente sencilla. Porque si yo rescato la parte homogénea, voy a ver que tiene esta estructura matemática. Hablando de la parte homogénea, ¿no? Aquí hay un coeficiente constante con esta forma. ¿Sí? Y pues ya sabemos que la solución de este tipo de ecuaciones, ¿sí?, es relativamente fácil, ¿sí? Si se dan cuenta, es la raíz de este número, la raíz de m,
En este caso sería una constante por la exponencial obviamente del negativo de la raíz, que sería mx, más la otra raíz de ese problema es más x, con la nueva constante, ¿no? Aquí sin perder de vista, bien importante, donde esta m es igual a la raíz cuadrada de S en alfa, coeficiente de difusión. ¿Sí? Básicamente aquí la idea era sustituir con uno de los métodos que vienen en primer año, donde decimos que teta raya tiene la forma de un exponencial, un parámetro por x. Se sustituye y encontramos que tiene dos respuestas, ¿no? La parte positiva y la parte negativa, donde este parámetro m, que es constante, está dado por estas relaciones. Ojo, hablando de la ecuación homogénea, ¿no? Ahora, ocupamos meter las condiciones de frontera. Me las voy a copiar de aquí. Son dos condiciones de frontera. ¿Sí? Borro la condición inicial, esa no me sirve. Las pongo en separado. Pero observen que está en la variable original. Entonces, tengo que hacer la transformada de Laplace a ambas condiciones. Y la transformada de Laplace no es complicado, ¿no? Para el primer caso, voy a transformar el 0. Y la transformada de una constante es la constante en S. Pero como esa constante es 0, pues va a quedar 0 en S. Y 0 en S básicamente sería 0 también. ¿Sí? Eso es por un lado. Para el otro lado, ¿qué vamos a tener? Un concepto muy similar. Una idea muy similar. Nada más que aquí, ¿sí? La transformada de 1 no es 0. Es una constante en S. Entonces la transformada de 1 va a ser 1 en S. No hay que perder de vista eso, ¿no? ¿Sí? Bueno, estas son las condiciones de frontera que yo debo usar en la nueva variable. Claro, falta poner la rayita arriba. ¿Qué más sigue, jóvenes? Miren, obsérvense que lo único que obtuvimos fue la solución homogénea, que es esta que acabo de anotar. Sin embargo, la ecuación yo observo que es no homogénea. Ahora, ¿cómo se resolvía la solución particular? Generalmente uno veía la forma del lado derecho y a partir de ahí hacía una propuesta de qué tipo de solución tenía que hacer. Por ejemplo, yo del lado derecho veo que es una constante. Entonces todo me indica que yo voy a proponer una solución particular con la misma forma matemática. En este caso, simplemente debe de ser una constante. Entonces yo propongo que ese teta en raya sea solamente una constante. Observen que cuando yo derive dos veces con respecto a x, o bien la segunda derivada de esta cantidad va a ser 0. Entonces cuando yo meta esto aquí, la segunda derivada va a valer 0. El único lugar donde no va a valer 0 es donde está sola, ¿no? Donde no tiene ningún operador de derivación. Entonces sustituyendo arriba, nos vamos a encontrar con esta novedad, que este vale 0 y que teta simplemente vale c. Que nos lleva a que, si ustedes observan, algo esperado, ¿eh? Algo que nos ha tocado ver en otros casos. Que esta c simplemente es 1 en s. Si no me creen, sustituyen este resultado en la ecuación original y van a ver la respuesta, ¿no? Observen que tenemos la solución particular, tenemos la solución homogénea aquí y tenemos las condiciones de fronteras faltantes en la forma que ocupamos. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que agarrar la solución homogénea. Entonces voy a escribir mi solución general. Sería la solución homogénea sumándole la solución particular.
solución homogénea, solución particular. Ahora sí, este es el momento donde uno puede introducir las condiciones de frontera. Copio la primera y la idea es aplicar esta condición. ¿Dónde? En la solución que ya obtuvimos, ¿no? Entonces yo la aplico. Teta raya vale 0 cuando x vale 0. Vean. Voy a poner un 0 aquí. Aquí también tengo que poner un 0. Pues aquí también vale un 0. ¿Sí? ¿Qué vamos a descubrir? Vamos a descubrir que a más b más 1 entre s tiene que ser 0. Eso es lo que vamos a descubrir, ¿no? Que a más b más 1 entre s es simplemente 0. ¿Sí? Es una de las respuestas que tendríamos después de sustituir. Lo voy a poner de una manera más adecuada. Lo voy a cortar de aquí. O sea, que esto es menos 1 en s. Y ciertamente podemos hacer la sustitución correspondiente, ¿no? Bueno, me voy a esperar. Vamos a meter la otra condición de frontera. La otra condición de frontera que tenemos a mano es esta. Después de la transformación, ¿sí? Donde la tengo está aquí. ¿Sí? Ya con la variable transformada. Pongo mi condición de frontera. Ojo, esta es la ecuación que yo debo de sustituir con esos valores. Y observen que ahora teta raya vale 1 en s. Y aquí recuerden que m es un parámetro positivo y x es infinito. Entonces voy a tener en el primero menos infinito, mientras que en el segundo vamos a tener más infinito. Bueno, para que esto tenga sentido, ¿sí? Yo puedo decirles aquí que esto me va a romper la solución buscada, porque este e al infinito va a ser infinito. Y esto no debería de ser una solución en el problema que ando buscando. La única manera de evitar esto es que b valga 0. Entonces, como sabemos que e al infinito tiende al infinito o es infinito, ¿sí? Es una solución inapropiada de mi problema. La única manera de salvar de este lío es decir que b vale 0. Es la única manera. Entonces, retomo esta respuesta. Sustituyo b igual a 0. Ojo, este se va porque b vale 0. Pero vean, este e a la menos infinito, obsérvenlo, se hace 0. Y como este tiende a 0, ¿sí? El parámetro no es importante. ¿Qué estaríamos encontrando? Que se estaría cumpliendo la solución en esa condición de frontera, ¿no? ¿Sí? Este es el resultado que tenemos. Es la única manera de hacer que la ecuación cumpla y se verificaría esta identidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que es apropiado decir que vale 0. De lo contrario, no podríamos llegar a esta igualdad. Bueno, ¿qué es lo que debemos de hacer ahora? Es claro que mi respuesta, ¿sí?, va a quedar en estos términos, ¿no? Va a quedar en los términos de A más B. Yo esperaba, pero bueno,
tenemos que seguir trabajando con este resultado que obtuvimos, ¿no? Esto, ¿cómo quedaría entonces? ¿Sí? Haríamos el despeje correspondiente. ¿Sí? Hay que entender que b vale 0 de antemano. Y se acuerdan que estábamos aquí, ¿no? O sea, en esta solución que habíamos obtenido. Y como b vale 0, entonces, pues, simplemente la ecuación se reduce a que a vale menos 1 en s. Ok, ya tenemos, ya sabemos cuánto valen los dos parámetros. Ahora, agarramos nuestra solución general de nueva cuenta. ¿Sí? No hay que olvidar, b vale 0 y a vale menos 1 en s. Este se borra, no tiene razón de ser. Este es a, pero negativo. Y aquí me gustaría hacer un poquito de hincapié en que nosotros sabemos cuánto vale m. M vale, en este caso, vale lo que viene siendo S, viene siendo S en alfa. ¿Sí? Esta X está fuera del radical. Eso no lo debemos de perder de vista. Ahí está. Esta es la solución completa de nuestro problema anterior. Si ustedes observan, esto se puede simplificar un poquito más y puede quedar de la forma siguiente. Puedo poner un solo denominador, empezar con el 1 y poner mi exponencial. Bueno, esta es la respuesta, jóvenes, para teta transformada. ¿Sí? Esta sería la respuesta. Este lado derecho. Pero nosotros no queremos soluciones en términos de dominio de Laplace, queremos soluciones en términos del tiempo. Quiere decir que debemos de antitransformar tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Y les recuerdo que antitransformar es simplemente hacer un cambio de dominio, ¿no? En este caso yo estaría diciendo que aplicaría L elevado a la menos 1, que es la antitransformada, ¿sí? De lo que tengo en ambos lados, ¿no? Esto ya me lleva al uso de tablas, de nueva cuenta. Bueno, no esperen encontrar esa estructura matemática en el libro, pero hay una muy parecida. Hay una muy parecida que dice lo siguiente. Dice que la antitransformada, ¿sí?, de 1 menos a por raíz de s así viene, tal cual lo estoy escribiendo. Obviamente negativo esta parte, 1 menos es exponencial con ese argumento entre s, ¿sí?, es igual a la función error. ¿A la función error de qué cosa? Del parámetro a dividido entre 2 raíz de t. ¿Sí? Esa sería. Esto es directamente del libro, ¿no? Me gustaría que comparáramos nuestro problema original con la ecuación. Para hacer esta comparación, básicamente es escribir esta igualdad. Miren. Es agarrar este argumento, esto es lo que es diferente, y eso lo tendríamos que igualar a este argumento.
¿Sí? Sería una comparación. Bueno, lo voy a escribir que se vea grande. Sería, este sería dividido entre alfa. Aquí la queda x a un lado. Y creo que, y el signo negativo obviamente, ¿no? Esta sería la comparación directa. Vean que estoy comparando este argumento contra este argumento. ¿De aquí qué concluimos? Bueno, de aquí se concluye lo siguiente. Primero, bueno, aquí corrijo algo que no está bien. Esta x no debe estar adentro, esta x está afuera. ¿Sí? ¿Sí? Quiero que revisen aquí, la x está afuera, acuérdense que era menos mx. Y lo que sigue es entender que lo que yo quiero saber es cuánto vale el parámetro a. Primero, quito el negativo, me estorba, lo quito. Este raíz de s puede pasar dividiendo el otro raíz de s. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 1 entre s. Y esto, una manera más apropiada de poner esto, es simplemente decir que en vez de poner esto que se ve feo, inapropiado, es decir que va a la raíz de alfa. Ahí está. Eso sería el parámetro a en nuestro caso. Ya identificado cuál es el parámetro a, básicamente es usar esta respuesta. ¿Sí? Entonces, usando la fórmula, nuestro resultado va a ser el siguiente. Primero, el lado izquierdo ya no va a ser teta raya porque la transformada, simplemente va a ser teta, porque la estoy antitransformando. El lado derecho va a ser la función error. La función error de qué cosa? Del parámetro a dividido entre 2 raíz de t. Entonces aquí está 2 raíz de t y aquí va el parámetro a. El parámetro a ya sabemos cuánto vale. El parámetro a es x entre la raíz de alfa. Yo esto lo puedo acomodar. Obviamente todo es el argumento dentro de la ecuación. ¿Y que vamos a obtener? Que este alfa se junta con este multiplicándose, como están dentro es un producto de raíces. Este alfa ya no tiene caso escribirlo ahí, un poquito de álgebra. Esta x no tiene caso estar arriba. Y esta es una forma de las más básicas para escribir nuestra respuesta. Ojo, teta no es la variable de interés. Les recuerdan que teta viene de un cambio de variable. Aquí está mi cambio de variable. Lo copio, lo pongo aquí abajo y copio la respuesta. Y tendríamos la respuesta final. ¿Ok? Ahí está la respuesta de nuestro problema en términos de la temperatura.